No es falta de palabra, no es falta de administración. El problema es en qué has hecho tú con esa palabra que Dios te ha dado. ¿Qué has hecho tú con esa administración que Dios ha dado a tu vida? No has hecho nada, solo recibir. Por eso es que necesitas hoy, diga hoy, tomar decisiones. Pero a veces nos pasa como a Faraón, allá en Éxodo capítulo 8. Cuando la tierra de Egipto se llenó de ranas, dice la Biblia que se metían hasta en las camas y en las ollas. Yo no sé si puede pensar por un momento su casa llena de ranas, sus ollas, todo, la cama, todo lleno de ranas. Algo tremendo, ¿verdad? Y entonces no podían ni tomar un sorbo de agua sin que no hubiese una rana en el vaso. Y eso lo afectó a Faraón, lo impactó. Y entonces llamó a Moisés y aceptó lo que Moisés le proponía. Y le dijo: ora para que Dios quite las ranas y dejaré a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuánto debo dar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tus casas, y solamente queden en el río. ¿Y qué dijo Faraón? Mañana. Y Moisés le dijo: sea conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Decisiones. Pero a veces hacen lo de Faraón. Vivía incómodo por las ranas, no podía tomar un sorbo de agua, estaba inquieto, no podía dormir. Yo hubiera dicho: ahorita sácalas. Él dijo: mañana. Tú dices lo mismo. Dios te habla, Dios te ministra, te dice: levántate, sal. Y Dios dice: mañana. Dejan para mañana. Dios te dice: hay que perdonar, hay que servir, hay que ser fiel, hay que diezmar, hay que hacer su voluntad. Y tú lo oyes y dices: mañana. Y ese mañana es el que te tiene estancado, es el que te tiene en ese desierto. ¿Cuándo vas a decidir creerle a Dios? Porque ahí es donde tú libras tu batalla. Es ahí donde tú tomas la decisión de quedarte o salir del desierto. Cuando tú le crees a Dios y te levantas, estás en camino a la tierra de Canaán. Porque recuerda que no entrarán en Canaán los incrédulos. Los que tienen que ver, los que tienen que tocar para creer. Allí no entrarán los quejones, sino que entrarán todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuándo decidirás creerle a Dios? Y te levantarás. La palabra nos enseña que cuando el pueblo de Dios, pese a ser rebelde, desobediente, pero había momentos en que el pueblo estaba angustiado, acosado, sus enemigos, y ellos se arrepentían y clamaban a Dios, y Dios les era propicio, les daba la victoria, porque ellos iban a Él y esperaban en Él. De igual manera, cuando tú tienes una necesidad y clamas y sabes esperar la respuesta de Dios, y no te apresuras a hacer las cosas a tu manera y a buscar salidas en tus fuerzas, es Él el que te dará la salida, Él peleará tu batalla y te dará la victoria, al igual que al pueblo de Israel. Cuando ellos clamaban y esperaban en Dios, vencían, tenían la victoria y
no solo eso, el botín de sus enemigos. Es decir, eso era prosperidad y victoria total. Mira, cuando clamas a Dios, tú le estás diciendo al Señor: yo no puedo, yo necesito que me ayudes, yo necesito que tú lo hagas porque yo no lo puedo hacer. Y un Dios que oye y un Dios que ve tu clamor viene en tu ayuda. Pero si tú tratas de hacer tu propia pelea, es que no estás confiando en Él, no estás esperando en Él, sino que estás confiando en tus habilidades, en tus fuerzas, en tus amistades, y no estás dependiendo de Dios. Pero en cambio, si tú clamas a Él y esperas en Él, la guerra no es tuya. Él pelea por nosotros. Y la victoria está garantizada. La prosperidad asegurada. Porque el botín de nuestros enemigos será para nosotros. Y obtendremos victoria total. Ellos obtenían la victoria total cuando Dios estaba con ellos. Y no solo vencían al enemigo, sino que se llevaban los camellos, las ovejas, los siervos, el oro, la plata. ¿Por qué? Porque la guerra era de Dios. Y hermanos, cuando nosotros le dejamos a Dios pelear nuestras guerras, nuestras batallas, cuando confiamos en Él nos va a dar sobreabundancia. También levantaremos botín. Ellos sabían esperar. Tú tienes que aprender a esperar en Dios. Si quieres entrar a la bendición que Dios dice, hoy, no mañana, tienes que levantarte. Porque el Señor dice: llevas demasiado tiempo en ese monte. Llevas demasiado tiempo en ese desierto. Llevas demasiado tiempo recibiendo maná. Tienes que salir. Tienes que confiar. Tienes que aprender a confiar en Él. Cuando hablamos de los diezmos y decimos que las ventanas de los cielos se abren, cuando lo hacemos, tú dices amén. ¿Verdad que sí? Pero no diezmas. Cantamos: Dios bendice al dador alegre. Y tú dices amén. Y tú lo das. ¿Cuándo le vas a creer a Dios? Hablamos de pactos con Dios y hemos visto la victoria que nos da Dios al hacer pactos con Él. Y tú dices amén, amén, pero no los cumples. Hablamos de sembrar una semilla de fe. Hablamos de siembra, que Dios da semilla al que siembra, que Él multiplique. Y dice amén y amén. Pero cuando siembras, hablamos que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías al monte: se moviera y se movería. Y tú dices amén. Pero tú no te mueves en fe. ¿Cuándo le vas a creer a Dios? ¿Qué es más importante? ¿Que tú cuides a tus hijos o que Dios los cuide? Pregunta: ¿qué es más importante? ¿Que Dios los cuide o que tú los cuides? Porque tú vas a fallar y Dios no falla. Y Él los va a defender, guardar y cuidar. Si tú estás comprometido con Dios, si tú has hecho pacto con Dios, tú tienes que descansar en Dios. Pero si tú no tienes un compromiso con Dios y no quieres salir de tu desierto, sigue cuidando tú. Cuando tú le crees a Dios, es cuando tú vas a entrar a Canaán. Y tú puedes entrar hoy. No es un lugar físico, es un lugar de bendición, de sobreabundancia espiritual para tu vida.
Si confías en Dios, Él te bendecirá. Dios quiere que lo oigas y lo obedezcas. Es decir, que hagas lo que oyes, lo que Él dice. Amén. A veces hay hermanos, hermanas que vienen conmigo, me piden consejos, y yo los oigo atentamente. Y luego con la ayuda de Dios y en oración les digo lo que Dios me muestra que deben hacer. Y cuando se los digo me dicen, amén, pastor, gracias. Pero antes de irse, casi siempre les digo, espero que lo hagas. Y la respuesta es, voy a ver si puedo. Voy a tratar. Esa respuesta a mí me indica, hermanos, que no lo van a hacer. Y no van a superar sus problemas. Porque no es suficiente con oír, sino que hay que hacer para poder entrar en la bendición. Por eso Jesús le decía vez tras vez, al que tiene oídos, oiga. ¿Me está entendiendo? Porque mira, pese a que tus padres te hablen, tu pastor te hable, Dios te hable, si no prestas oído para oír, seguirás en el desierto. Fue el caso del pueblo de Israel. Por no prestar oído para hacer lo que Dios les mandaba hacer por medio de sus siervos, perecieron y no pudieron entrar. Cuando oyes, crees y actúas, es en ese mismo momento que comienzas a salir de tu desierto para entrar en Canaán. ¿Cuál es tu desierto? ¿Son tus hijos? ¿Tu matrimonio? ¿Tu trabajo? ¿Tus finanzas? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuándo vas a creer? ¿Hoy o mañana? ¿Cuándo vas a creer? ¿Hoy o mañana? Si tú dices, yo estoy oyendo ese mensaje hoy y voy a hacerlo ahora mismo, tú te tienes que levantar, y en el momento en que tú te levantas, tus enemigos se irán y temblarán de todo el bien que Dios hará contigo. Amén. Y llegará el día en que dirás, no faltó palabra de todas las buenas promesas que mi Dios Jehová me hizo, todas las cumplió. Amén. Amén. Dios te ha hablado, mi hermano, mi hermana, y sabes cómo salir de ese monte en el desierto. Pero la decisión es personal, es tuya. Yo puedo decirte que te levantes, pero no te voy a levantar, te tienes que levantar tú. Si tú dices hoy, pastor, reconozco que he sido incrédulo para creer a sus promesas, dile en este día al Señor, yo he oído tu voz y te pido me perdones por no haberlo hecho antes. Pero hoy, Señor, yo quiero salir de este monte. Yo quiero ir a Canaán. ¿Cuántos están dispuestos? Pónganse de pie. Cierra tus ojos, habla con Dios. Y dile ahí al Señor que desde hoy tú vas a confiar. Y te vas a quedar quietecita, confiando y esperando en Él. Que no te moverás a ninguna parte ni harás nada sin su presencia. Dile que pondrás toda tu confianza en Él y en nadie más. Y Él será propicio a tu vida. Si tú sabes que hay algo en tu vida que no es lo correcto, sal de ahí. Es mejor que te hundas que hacer lo incorrecto. Y si lo haces, Dios peleará por ti. Y te meterás en Canaán
Aquí encontrarás tu provisión, tu tierra, tu bendición, tu prosperidad, tu sanidad, tu fortaleza. Créele al Señor. Dile al Señor que hoy has oído su palabra y la vas a guardar en tu corazón y la vas a hacer para que todo te vaya bien. Ríndete a Él y entra en Canaán, tierra de bendición, de sobreabundancia. Él tiene para ti. Si lo haces, Él te llevará a la victoria. Y la gente que te conoce y está a tu alrededor te dirá: bendito eres de Jehová. Y dirán: Dios está con él, Dios está con ella. Créele a Dios y ven al altar por tu bendición. Y el altar está abierto. Todo aquel que dice: le creo a Dios y hoy yo entro en tierra de bendición, implica al altar en un acto de fe y entre en su canal y dele gracias al Señor.